Continuamos, amigas y amigos, con el investigador independiente en ciencias sociales, Luis Enrique Gavazut Bianco, en exclusiva en su programa Información con Estilo. Es un gran honor que usted tenga la gentileza de habernos tomado en cuenta. De verdad que estamos muy complacidos por ello. Gracias a ti, Richard. En el segmento anterior, cuando la gente bate récords en cuanto al impuesto se refiere, o sea, el impuesto al valor agregado, siendo un país tan rico como Venezuela, porque tenemos las mayores reservas de petróleo que tiene país alguno en todo el globo terráqueo, también ocupamos el cuarto lugar a escala mundial con las mayores reservas de gas, tenemos los recursos naturales y minerales más impresionantes que pueda tener país alguno, somos un país bendito desde cualquier perspectiva. Entonces nuestras abuelitas y abuelitos que nos aman y que realmente ese afecto es recíproco, ellos dicen, caramba, un país tan rico como Venezuela, ¿por qué razón? Siendo realmente consecuentes y solidarios, porque cuando hablamos de sociabilizar o cuando hablamos desde la perspectiva sana de lo que es el socialismo en sí mismo, es promover la igualdad de oportunidades a través de generar fuentes de riqueza que generen bienestar integral y calidad de vida de forma equitativa. ¿Cómo se puede pensar dentro de la lógica que una abuelita y un abuelito puedan cubrir sus necesidades en el sector agroalimentario, de medicinas y otros aspectos, cuando lo que realmente gana son 41.000 bolívares? ¿Cómo se puede explicar eso para hacer lo que se llama un llamado quizás de atención para que sencillamente se cubran de gloria y puedan dar el bendito cesta ticket? Fíjate, Richard, eso que tú planteas es muy interesante porque se refiere al modelo de inclusión social de la Revolución Bolivariana, a lo que se conoce como la inversión social, no el gasto público o el gasto social, sino la inversión social, que a lo largo del gobierno del presidente Chávez y ahora con el gobierno del presidente Maduro se ha expandido infinitamente en comparación a cómo era en la Cuarta República. El gasto que hace el Estado, de hecho el presupuesto, por ejemplo, para 2017 tiene el 72% del presupuesto nacional para inversión social, educación, salud gratuita, educación pública, salud pública, toda la estructura de misiones y grandes misiones, toda la estructura de subsidios directos e indirectos de los cuales gozamos y nos beneficiamos todos los venezolanos y venezolanas y que contribuyen indiscutiblemente a paliar, a mitigar, a suavizar, a amortiguar los efectos de esta terrible situación económica por la cual está atravesando el país. Sin perder de vista tampoco que a pesar de esa enorme cantidad de inversión social que se necesita y que está implantada en el país, los ingresos con los cuales se financia esa inversión han caído, se han venido prácticamente, digamos comparativamente, han disminuido muchísimo, producto de la caída de los precios del petróleo y el hecho de que la fuente principal de ingresos de la República, del Estado, es precisamente el ingreso petrolero. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente estamos en una situación difícil, una situación donde el Estado no cuenta con los recursos suficientes ni necesarios para profundizar todavía más esa estructura de gasto o de inversión social y para mantener incluso a duras penas ciertas reivindicaciones que se habían consolidado muy bien durante el gobierno del presidente Chávez. No, a pesar de ello, el presidente Maduro ha mantenido la política de continuar con los aumentos recurrentes, regulares de salario mínimo, ¿no? Por supuesto, en la medida de lo posible y en la medida en que los recursos así lo permitan. ¿De qué debería nutrirse el Estado venezolano para que ese gasto estuviese garantizado y poder satisfacer aún más esas necesidades que son legítimas, que son indispensables y que tienes toda la razón cuando lo planteas, sobre todo en el caso tan sensible de nuestros abuelitos y abuelitas? Se necesita, y vuelvo y empato con el segundo segmento que veníamos hablando, el asunto de la recaudación de impuestos. Si la economía privada de este país contribuyera mucho más significativamente al presupuesto nacional con un porcentaje de sus ganancias empresariales, fíjate, lo que aporta el impuesto sobre la renta, que son las ganancias empresariales, lo que aporta el impuesto sobre la renta en general, personas naturales y jurídicas, es el 13% al presupuesto nacional. Eso es un dato poco conocido. Solo el 13% de todo el presupuesto público del Estado se financia con impuestos sobre la renta a personas naturales y jurídicas. Si sacas las personas naturales, te queda reducido que lo que aportan en ganancias empresariales, toda la actividad económica de este país, toda la empresa privada, en impuestos sobre la renta, al presupuesto anual del Estado,
es solo el 7%, Richard. Una cifra verdaderamente increíble e insólita. Pero, por ejemplo, la banca, el sector de banca y finanzas, solamente te contribuye con el 2%. Un sector que todos sabemos ha sido el que más beneficios empresariales y que más ganancias ha obtenido a lo largo, no de la Revolución Bolivariana, sino de toda la vida, pues como sector banquero al fin. Entonces, yo creo que esta es una distorsión que nosotros tenemos, una de las debilidades estructurales importantes que tenemos en nuestra economía, que hay que corregir definitivamente para enseriar el país, y es a través de los impuestos, el cobro de impuestos. Por eso yo te decía que el CENIAT y esa revolución tributaria de la que habla el presidente Maduro es muy importante para que nos ayudemos con eso. Porque en definitiva, ¿qué es lo que ocurre? El grueso del presupuesto te lo está financiando, es el impuesto al valor agregado, que es un impuesto al consumo, es un impuesto a las ventas, es un impuesto que paga el pueblo en general. Entonces, el trabajador, que es la mayoría del pueblo, está también financiando el presupuesto del Estado a través del impuesto al valor agregado. Y otros impuestos, como por ejemplo el impuesto a cigarrillos y licores, ¿no? Ciertas tasas, etc. La industria petrolera, por ejemplo, PDVSA, contribuye al presupuesto con un 25% nada más de los ingresos fiscales, de las fuentes del presupuesto. Solamente una cuarta parte es aportado por PDVSA. Entonces, ahí es donde tenemos, analizando la composición del presupuesto, que nosotros podemos ver realmente los problemas que debemos corregir y hacia los cuales debe apuntar el rumbo del país. Fíjate, tú me preguntabas también algo relacionado, bueno, para redondear la idea en relación a lo de los abuelitos. Nosotros tenemos una carga social importantísima en este país. Nuestra población económicamente activa son 14 millones de personas. Población económicamente activa. Nosotros somos un país de 30 a 32 millones de habitantes aproximadamente. Nosotros tenemos unos niveles de inmigración gigantescos. Nuestra inmigración neta sigue siendo positiva, es decir, nosotros tenemos más inmigrantes que emigrantes, ¿no? Incluso en estas circunstancias terribles que estamos viviendo. Y son inmigrantes que son bocas que alimentar, que son personas que gozan de los mismos beneficios sociales de los que goza cualquier venezolano y que año a año se suman a la tasa natural de crecimiento de nuestra población. Eso es una carga importante para la economía del país y para el fisco nacional. Pero además de eso tenemos nosotros 10 millones de estudiantes. 10 millones de seres humanos en este país son estudiantes desde el prekinder hasta el postdoctorado. Y en casi todos los niveles, incluido el postdoctorado, me atrevo a decir que gratuito en más de un 90% en este bello país de América, que es Venezuela. Ahora, para una población económicamente activa de 14 millones, echarse 10 millones de estudiantes sobre los hombros es fuerte, es una carga pesada, importante para una economía. Pero no solo eso, nosotros tenemos 3 millones y tantos de pensionados y jubilados, una cifra récord históricamente en Venezuela y una de las más altas proporcionalmente, yo creo que es la más alta de toda América Latina. Y un pensionado y jubilado por definición también es una carga sobre la población económicamente activa porque no produce, porque ya produjo pues y se merece su descanso legítimo. Pero eso no quita el hecho de que es una carga económica, ¿no? Y todo eso hay que proveerlo y sacarlo de esa población económicamente activa. Pero si a eso le sumamos que el sector privado lo que te contribuye en función de la actividad económica es tan poco a los gastos públicos, ¿no? Entonces la contribución la está haciendo siempre es la renta petrolera. Eso hay que redefinirlo en este país. El sector privado debe, para poder exigir, debe aportar. Y para aportar tiene que saber que tiene que aportar ganancias empresariales. Y eso es una cosa que está sobre la mesa y que para mí siempre lo traeré como agenda fundamental en cualquier mesa de discusión. Fíjate esto. La norma constitucional, que es la supremacía de las leyes, una de las fuentes principales es el derecho. Establece en el sistema de seguridad social el derecho no solamente a tener una vivienda digna, que de paso en materia de vivienda lo han hecho muy bien, también habla de algo muy importante que es la educación, la salud. Cuando hablamos de la salud, tenemos que extrapolarlo a lo que establece el artículo 84 y 85 de la norma constitucional, que es el derecho fundamental a la salud. ¿Qué ha pasado con las medicinas que de verdad la gente bella de la tercera edad ha tenido problemas, pero con la palabra mayúscula, en conseguir esos medicamentos? ¿Por qué el Estado, que es responsabilidad de un gobierno serio, no le ha dado un punto final a esa situación cuando la gente tiene que visitar 15, 20 farmacias y no consigue los medicamentos? Y cuando te vas a ir al CEFAR o te vas a ir, como que dice, al Ministerio del Poder Popular para la Salud, al segundo piso, no se dan abasto, no se consiguen.
¿Qué se puede hacer al respecto para que esas medicinas que contribuyen al bienestar integral y a la calidad de vida de nuestros abuelitos y abuelitas y también de las personas más jóvenes que lo pueden requerir de manera puntual y circunstancial, cómo hacemos para solucionar eso? Mira, el problema de las medicinas es terrible porque nosotros tenemos una hiperdependencia de las transnacionales farmacéuticas, no solamente Venezuela, la mayoría de los países del mundo. Pero en Venezuela el problema es que quienes se encargan de producir, de importar, porque básicamente cuando tú analizas realmente lo que hacen las transnacionales farmacéuticas, casi todas ya lo que están haciendo es importar producto terminado, ni siquiera se dedican a fabricar el producto aquí. Y las que se llaman fábricas realmente no son fábricas, porque cuando tú las diseccionas y las ves con una lupa, te das cuenta que lo que hacen es traer el principio activo, la pastilla incluso ya viene muchas veces preelaborada y lo que incluso ya viene en los blisters y tú lo único que hacen es meterlo en una cajita de cartón y ponerle una etiqueta y eso lo llaman fabricación. Eso no es fabricación. Fabricación es sacar el medicamento de las raíces, de los tubérculos, de los vegetales, que es donde están los medicamentos, y de los laboratorios de investigación y desarrollo, ¿no? Y colocarlos en una planta de producción y dárselos en una presentación para que el usuario los consuma. Eso sería fabricación. Entonces, ni siquiera las compañías transnacionales farmacéuticas están fabricando medicamentos en este país. Pero si antes los había, cuando el presidente Chávez estaba vivo, ese problema no ocurría. A partir... Ha llegado al punto. Bueno, y el entonces... punto clave. Okay. Acuérdate, ¿por qué empezamos el programa? Hiperdependencia de la renta petrolera. Cuando hay renta petrolera y hay un buen ingreso petrolero, el Estado le puede dar suficientes dólares a las empresas transnacionales farmacéuticas para que ellas realicen su ganancia en dólares, fuguen también bastantes dólares, porque esto es necesario señalarlo, gran cantidad de la renta petrolera se va en mecanismos fraudulentos de fuga de capitales en los que incurren las mismas grandes empresas transnacionales a través de sobrefacturación de importaciones, a través de contratos de asistencia técnica ficticios o sobrevalorados, a través de remuneración de patentes y marcas sobrevaloradas o extranjerizadas artificialmente, sobre todo las marcas. Es decir, toda una serie de mecanismos con los cuales fugan, o por ejemplo un mecanismo muy clásico que es pedir prestado y luego capitalizar la creencia, pedirle prestado a la casa matriz y luego capitalizar la creencia, ¿no? Y convertir la creencia en capital, y entonces se obliga el Estado a tener que remunerar eso por los tratados los tratados que existen para repatriar los capitales entre las empresas y los estados, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre, Richard? Efectivamente, todo se reduce a eso, petróleo, ingreso petrolero. En la medida en que el Estado tiene suficiente músculo petrolero para darle a las transnacionales, y cuando las transnacionales fugan ese dinero y no producen lo suficiente, pero hay el ingreso petrolero, el Estado entonces importa directamente. ¿Qué ocurrió durante la época del presidente Chávez? Que la bonanza petrolera de la cual gozó le permitió tener un arma poderosa a favor del pueblo, que era la renta petrolera. Entonces, claro, si las empresas no producían o no fabricaban, bueno, pues el Estado lo traía importado. Y por eso veíamos cómo muchas empresas decían, bueno, o brincas o te encaramas. Si no lo produces tú, yo lo traigo importado, pero no te doy dólares. Entonces ellas mantenían un cierto nivel de producción. Pero ahora que el Estado no tiene la disponibilidad de dólares, y eso es una realidad que hay que señalarlo y no debemos tener ningún complejo al respecto, es nuestra naturaleza económica fundamental, es nuestra característica como país monoproductor y monodependiente del petróleo desde hace 100 años, Richard. Y eso es una cosa que no es ni de comunismo, ni de socialismo, ni de capitalismo. Es una realidad económica de Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Buscar fuentes alternativas de ingresos al petróleo. Ahora, eso se hace de la noche a la mañana y es solamente el Estado el que puede hacerlo. El presidente Chávez se empeñó muchísimo en montar un aparato productivo alterno que lamentablemente no dio suficiente tiempo ni fue suficientemente amplia la inversión en producción alternativa, producción pública, como para compensar toda esta serie de problemas. Y no te obvia tampoco la dependencia de las materias primas, de los insumos. Pues resulta que la industria farmacéutica es perversa a nivel mundial, porque las patentes de los principios activos te determinan que tú no puedes ni siquiera, aun cuando lo quisieras, fabricar medicina alternativa dentro de tu propio país. Tienes que depender a juro de esos insumos importados y son carísimos, son sumamente costosos. Entonces, traer los principios activos, así sea una empresa privada, una empresa transnacional o una empresa del Estado, siempre va a ser costoso y necesita divisa. Y divisa es lo que no tenemos en este momento en el país. Ok, en la próxima parte del programa vamos a analizar un aspecto que tiene que ver con la valoración, con el afecto, con el respeto
con la convivencia ciudadana y también para que la gente pueda entender de que la violencia jamás y nunca será la base de un progreso para nadie, porque quienes actúan de esa manera no progresan, de que sencillamente el diálogo y la sensatez es lo que tiene que prevalecer en nuestro país para poder dirimir un conflicto que, aunque tenga matices políticos, la gente inteligente sabe que solamente dialogando y trabajando es que podemos salir adelante. Vamos a analizar esos aspectos en la próxima parte del programa para que sencillamente la gente rectifique y haga una toma de conciencia y sepa que solamente un país se construye estudiando y trabajando, porque otra manera definitivamente no existe. Siendo así, vamos a hacer un pequeño paréntesis para ir a comerciales, identificamos la estación y por lo tanto ya venimos con más de información con estilo.